Estamos con Vito Contesi, dueño de Astillero Contesi. Hacía una reparación y compraba madera y la metía en el terreno. Entonces, pibe, ¿qué vas a hacer con toda esa madera? Y algún día voy a hacer un barco. Somos un astillero, pero incursionamos en el sector pesquero. Vendemos a Europa, a Estados Unidos, a China, a Rusia. Somos los únicos que en el mundo que tenemos un recurso natural y lo desaprovechamos no industrializándolo. La pesca argentina es el único país del mundo que paga derechos de exportación. Valían 3 palos verdes cada barco. Cuando entregué los últimos 2, hacía el costeo y me daba 5 palos y medio. Pero pará, ¿perdiste guita? ¿Y qué hiciste? El barco vale más que mi astillero. Entonces se acaban los créditos y se acaban los astilleros. A mí se me va un empleado y lloro. Pero hay capitanes en Rawson que pueden estar ganando hasta 100 millones de pesos por mes. Estados Unidos impide que cualquier buque de cabotaje que opera en Estados Unidos no sea construido dentro de Estados Unidos. Yo antes de vender mi empresa, pero me corto una mano. ¿Qué hace cuando me dicen, che, los industriales argentinos cazan en el zoológico, hermano? Nosotros estuvimos toda la vida en la selva y en pelotas. ¿Qué zoológico? Vito, ¿cómo es el proceso para fabricar un barco? ¿Qué representa en la economía argentina la industria pesquera? Si vos tuvieras que expresarle algo a Kicillof y otra cosa a Milei, ¿qué les dirías? Hablaste un poco de la milla 201. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Por qué es importante la industria naval argentina? Son 2.000 millones de dólares anuales de exportaciones. El orgullo del industrial es pagar los sueldos y hacer un producto de calidad. Y cuando vos ves que la industria es acheteada, decís, el político no lo entiende. La Fábrica Podcast. Creando valor. Qué capitulazo tenemos hoy. Estamos con Vito Contesi, dueño de Astillero Contesi. Estoy muy contento de que hayas venido. Fui a tu fábrica hace muy poco. Fuimos con la comunidad de la fábrica. Habíamos hecho turismo industrial. Fuimos a Lucianos y después nos fuimos al astillero. Yo me quedé totalmente impactado. La pasé muy bien. Vi cómo de una placa de acero se terminaba haciendo un barco gigante. Y la verdad que felicitaciones totales de mi parte. Gracias por haber venido. Sos un genio. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí es un honor estar aquí, en esta silla donde se han sentado grosos de la industria. Yo soy una hormiguita, pero es un honor poder contarles nuestra historia. Sos el uno en la industria naval argentina, para mí. No. ¿Cómo estás? Bien, y en un momento, la verdad que muy preocupado por el futuro de mi industria, pero bueno, tratando de seguir adelante como hicimos toda la vida. 75 años tiene el astillero de historia y somos uno de los pocos astilleros que ha tenido continuidad de construcción naval durante esos 75 años. Vito, antes de meternos en la parte de actual y la coyuntura, me gustaría un poco que cuentes a ver cómo arrancó, cómo es ese apellido italiano, esa familia italiana, quién llegó primero, cómo surgió la idea de hacer un astillero, cómo arranca todo. Es una historia larga, pero voy a tratar de sintetizarla muy rápidamente. Somos una familia de pescadores del Adriático, un pueblo llamado San Benedetto del Tronto. Mi bisabuelo pescador falleció en el mar. Mi abuelo viene a Argentina en la década del 20, cuando no existía el puerto de Mar del Plata. Lo habían contratado para hacerse cargo de una flota de veleros pesqueros en Alaska. Entonces el tipo pensó, vengo a Argentina, de Argentina paso a México, de México me paso a Estados Unidos y ahí llegó a Alaska. Llegó a Mar del Plata, se enamoró de Mar del Plata, le encantó, volvió a Italia, se casó, tuvo 3 hijos y cuando mi papá tenía 40 días de vida, volvió en 1931 a Argentina con la idea de juntar algo de plata y unir al resto de la familia. Conclusión que la crisis del 30, la guerra de Abisinia, la Segunda Guerra Mundial, la familia quedó separada durante 16 años y mi papá conoce al suyo a los 16 años. O sea, tu viejo viene a Argentina, tu abuelo logra traer la familia toda a Mar del Plata y recién ahí lo conoce. Exactamente. En el medio... Ahora, que aguante tu abuela. O sea, zarpado que no se... Mi abuela... 16 años en el no medio. solamente aguante, sino que se quedó durante toda esa época de la guerra sin ingresos porque no llegaban las remesas de Argentina. La casa donde vivían fue destruida por el frente de batalla que pasó por el pueblo. Los hombres se refugiaron durante 9 meses en una cueva que cavaron ellos mismos. Las mujeres vivían en la campiña. O sea, pasaron toda esa época en la máxima pobreza. Y tu viejo, Federico, en toda esa etapa, ¿cómo se formó sin el rol del padre? Cuando llega acá, digo, ¿qué hace? Y hubo una persona que ocupó ese rol del padre, que era un tío que se llamaba Ruggero, un tipo muy hosco. Y mi papá, el tipo trabajaba en un astillero, ¿no? Y tenía una caja de herramientas que guardaba en la escalera y mi papá de chiquitito iba y le revoleaba las herramientas, jugaba, eran sus juguetes las herramientas. Y un día el tío se enoja porque estaban todas desordenadas y le dice, ¿quién hizo esto? Pues papá lo confiesa y dice, bueno, ¿te gusta jugar con las herramientas? Mañana vienes a trabajar. Y así arrancó a los 7, 8 años yendo a trabajar al astillero y aprendió el oficio desde muy chiquito. Y cuando llega acá, ¿automáticamente se mete a fabricar barcos o le pica el bichito de la pesca como el abuelo? Mi abuelo quería que uno de sus hijos fuera pescador. El hermano de mi padre había trabajado en un estudio de abogacía en Italia, no quería saber nada con la pesca y mi papá, que lo conocía en ese momento a su padre, dijo, no lo puedo defraudar, entonces fue a pescar con él.
Y me cuenta papá, me contaba, ya falleció, que fueron los 15 días que se sintió más inútil en su vida. Se mareaba, no sabía hacer nada arriba del barco. Entonces el abuelo, decepcionado, le dice, ¿qué sabes hacer? Y dice, yo sé trabajar en los barcos. Entonces va y lo deja en un pequeño taller naval con un gallego que era el dueño, se llama Laureano Bermúdez, y lo pone a barrer. Entonces mi papá aprende algunas palabras en castellano y le dice, yo vengo a barrer los fines de semana, o entre semana quiero trabajar. Y dice, ¿qué sabes hacer, pibe? Y usted ordene, te la hago corta. A los 6 meses era el capataz del astillero. Y 2 años después, el dueño del astillero le dice, no te pago más el salario hasta que no te independizás. Perdón, ¿qué edad tenía? Ahí tenía 19 años. Entonces, trabaja 7 meses sin que le paguen, hasta que un día dice, ¿usted en serio no me va a pagar más? Y dice, te estoy hablando en serio, vos sabés más que yo, tenés más ganas que yo, más voluntad que yo, te tenés que poner tu propia empresa. Y así tuvo obligado que poner su primer astillero, que se llamó La Juventud, porque tenía 19 años. La empresa era una caja de herramientas que dejaba en un terreno de la familia que estaba a 4 cuadras del puerto, y con esa caja de herramientas iba hacia reparaciones y empezó su actividad de reparador naval en forma unipersonal, y luego ese astillero se convirtió en la actual Sociedad Anónima. ¿Y cuándo hace su primer barco? Papá lo que hacía era lo siguiente, él hacía una reparación y compraba madera y la metía en el terreno. Entonces los tanos en un momento empezaron a ver toda esa madera en el terreno y dice, pibe, ¿qué vas a hacer con toda esa madera? Y algún día voy a hacer un barco, dice. Y esa oportunidad llegó a fines de la década del 50, y fíjate qué paradoja, porque entró a la industria por la puerta grande, porque ese primer barco que se llamó Compañelo fue curiosamente el barco pesquero más grande que se hizo en el país hasta ese momento. Voy a hacer una aclaración ahora importante, porque ya la Argentina tenía una industria naval muy desarrollada, pero no construía barcos pesqueros. Argentina en ese momento tenía 20 astilleros de primera línea que hacían barcos petroleros, barcos mercantes, barcos de guerra. Éramos la industria naval más desarrollada de Latinoamérica, pero no nos dedicábamos a hacer barcos pesqueros. Y la pesca era básicamente, no existía la industria frigorífica todavía. Entonces la pesca era básicamente las lanchas amarillas y la industria conservera. Había más de 35 fábricas de conserva. Entonces todas las lanchas eran barcos chiquititos. Y acá empieza a aparecer la pesca de merluza, y este era un barco merlucero, un barco de altura o costero lejano sería ahora. No había demanda de barcos pesqueros. En ese momento no, porque hasta que no explota la industria frigorífica, no había tanta demanda. Y eso se fue dando en forma paulatina, y el crecimiento se dio, lamentablemente, todo con barcos usados. Entonces, desde que él abre su primer astillero, ¿cuánto tiempo pasó para el primer barco? Y el primer astillero se crea en la década del 50, 49-50, y la primera botadura fue en el año 61. O sea, hubo 10 años haciendo reparaciones hasta que tuvo la primera oportunidad de hacer un barco. En ese momento él deja de ser unipersonal, llama a un primo de Italia y a un socio, en ese momento no era socio todavía, a un compañero del trabajo de Italia, y crea una pequeña sociedad, y así comienza lo que es hoy el astillero Contesi. Y de una consulta, ¿cómo hicieron para, o sea, aclaraste que estaba a unas cuadras, ¿cómo hicieron para llevar el barco hasta, porque lo lógico es que esté o sea, que esté el astillero al lado del mar? Había un astillero público que es lo que hoy es un astillero privado, que se llama TPA, frente a la prefectura de Mar del Plata, y había que atravesar todo un terreno donde actualmente está el centro comercial del puerto, ¿viste? Los restaurantes. Sí, sí, sí. Eso era todo un terreno baldío, entonces lo agarraban con tractores al barco y lo iban arrastrando. Una vez hubo 3 días de lluvia y se quedó el barco empantanado, no lo podían sacar, era una peripecia. Así que en el año 1962 mi viejo fue a la autoridad portuaria, y había un terreno totalmente anegado, que no había nada, era donde se tiraba el resto del dragado del puerto, al lado del club náutico, y le pidió ese terreno, que tendría unos 7.000, 8.000 metros cuadrados. Después lo ampliamos a las 14.000 actuales, y bueno, le dieron ese terreno con la condición de que si él en algún momento se iba, tenía que dejar el terreno en el mismo estado que lo recibía. O sea, libre de cualquier mejora, lo tenía que devolver pelado. Vito, quisiera que contextualices a tu viejo, porque yo vi una foto de él. Él usaba mameluco en la fábrica. A ver, papá nunca fue un empresario, nunca se sintió un empresario, pero no una pose, era la realidad. Él te manejaba la empresa y la manejó hasta los 85 años desde el taller. Llegaba a la mañana, se ponía el mameluco, iba a trabajar. Y le apasionaba eso. A él le apasionaba laburar con su gente. Y mucho del secreto de nuestro éxito, entre comillas, si ponés como éxito que seamos uno de los pocos astilleros que estuvo durante todos estos años construyendo y trabajando,
es justamente porque mi viejo tomó decisiones que desde el punto de vista empresario no lo hubiera tomado ningún empresario. O sea, no tenía una lógica empresaria, nunca se sintió empresario. Y la forma de trabajar de mi viejo era... Pero preguntando, para explicarle a nuestros espectadores que siempre nos siguen y por ahí que están escuchando, vos cuando decís no se sintió empresario, no tomó decisiones. O sea, él nunca fue por la racionalidad, sino que iba por la pasión, iba Totalmente. para adelante porque realmente era para él un hijo más, era el proyecto de su vida, era el amor de su vida. Él quería hacer barcos. Exactamente. Él era un apasionado por hacer barcos. Y entonces, cuando yo te conté que existía una industria naval, la industria naval también existía porque existía una estructura crediticia, existía una marina mercante, todo eso en los 80 empieza a desaparecer y en los 90 se aniquila. ¿Cuál fue la época de oro de la fabricación? Y los 70 hasta mediados de los 80. Y en los 80 desaparece todo. ¿Y nosotros cómo subsistimos? Y mi viejo sigue haciendo barcos, que no eran de nadie, en stock. Y los empezamos a tener que o sea, existía el Banco Nacional de Desarrollo, existía el Fondo de la Marina Mercante, todo eso deja de existir y nosotros empezamos a financiar barcos con fondos propios. No teníamos guita como para financiar, pero teníamos... Eso te iba a preguntar, haciendo paréntesis en la historia, ¿qué políticas públicas o de Estado había en esa época? Si eras crediticia, si había otro tipo de políticas de Estado que fomentaron la actividad, Sí, o si había otros países que hacían, o sea, era una práctica común en el mundo. ¿Qué es lo que pasaba? Había líneas de subsidios, había líneas crediticias que eran lo más importante. ¿Por qué es tan importante el crédito en la industria naval? Mirá, yo hago barcos pequeños, pesqueros, pero si por ejemplo fuera un astillero que hago petroleros, el barco vale más que mi astillero. Entonces, si yo no tengo financiamiento, es imposible que trabaje. Y en ese momento había subsidios y había créditos. Se acaban los subsidios, se acaban los créditos y se acaban los astilleros. Desaparecen la mayoría de los astilleros. Y nosotros quedamos abiertos por esa pasión de mi viejo. Entonces empezamos a autofinanciar los barcos con fondos propios y se empezó a hacer una cadena. Y después, cuando vinieron las épocas malas, muchas veces subsistimos porque habíamos vendido barcos a 30, 40, hasta 84 meses de plazo. Entonces teníamos las cuotas que íbamos cobrando de los barcos que habíamos vendido hace 3, 4, 5 años atrás. Entonces nos permitió desestacionalizarnos en una industria que es tan poco, o sea, de tan largo plazo como la nuestra. Vos dijiste no había demanda de buques pesqueros, entonces vos también te generaste tu propia demanda, porque gente te pudo comprar y gracias a eso empezó a laburar, crearon empresas nuevas. Sí, nosotros en Mar del Plata somos responsables de buena parte del clúster de la pesca marplatense, especialmente de lo que son pymes, porque le hemos dado muchísimas oportunidades a pescadores que se convirtieron en pequeños empresarios. Por ejemplo, las grandes empresas pesqueras de Mar del Plata empezaron las dos con barcos que les construimos nosotros y les financiamos nosotros en la década del 70. Y después le dimos cantidad de oportunidades. O sea, creo que, sin temor a equivocarme, hemos creado unas 30, 40 empresas pesqueras. ¿Y qué impacto tiene eso? Te iba a preguntar. ¿Qué impacto tiene la industria naval y la de la pesca en Mar del Plata, en la comunidad, digamos? Es enorme. A nosotros nos gusta mucho exagerar. Y a veces decíamos el 30% de los billetes que circulan por Mar del Plata tiene olor a pescado. No sé si es eso, están así. Pero es una parte muy importante de la economía. No hay buena estadística porque la pesca desde el INDEC se la toma como un sector extractivo, y la pesca no es solamente extracción. La pesca es la fábrica de redes, la fábrica de cajones, la planta en tierra. Es una actividad industrial, no es una actividad extractiva. Vito, y ahí, en esta parte de la historia también vamos echando un poco con distintos temas. ¿Cuándo te incorporás vos? Digamos, ¿cuándo cómo la conducción? ¿Cuándo a vos te despierta el bichito? ¿Qué negocios desarrollan como segunda generación? Mi primer recibo de sueldo del año 86. Yo estaba en cuarto año del secundario. O sea, en la época dura. ¿Cómo? En la época dura. Sí. A ver, si vos ves los picos de producción, la máxima producción del astillero fue 89-90, o sea, durante la hiper. Pero tiene otra razón de ser. Pero bueno, te decía que yo me incorporo a la empresa en el 86 en el secundario, o sea, terminaba el secundario y iba a trabajar al astillero. Mi hermana arrancó a los 15 años. Mi hermana es mi viejo. Vos vas un domingo a la tarde y la encontrás laburando. O sea, papá nos inculcó la cultura del trabajo y es tan así que yo me tomo vacaciones de una semana y tengo cargo de conciencia. O sea, mi viejo se tomó las primeras vacaciones después de 23 años de trabajo continuo. Le agarra un sulmenage, va al médico, el médico le dice, ¿usted hace cuánto se toma vacaciones? Y hace la cuenta, 23 años. Pero, ¿cómo se trabajaba? Mi viejo trabajaba, entraba a las 7:30 de la mañana, se iba a las 9 de la noche, sábado misma jornada y domingo hasta las 2 de la tarde.
O sea, yo lo Fabricando el barco. Una bestia. haciendo todo, fabricando, reparando. Papá era un workaholic total. Y yo lo conocí a papá los domingos a la tarde. Y tu vieja acompañaba. Mi vieja, una santa, acompañaba y Porque está bueno también hablar de las mujeres que y también. criaba a los hijos. O sea, papá no estaba nunca en la familia. Papá no fue nunca a un acto del colegio mío, ni a verme hacer deporte, Nada. nada. ¿Cómo lo viviste? Pero eso está bueno contarlo, porque por ahí muchas veces, nada, parece que se vive de una manera chota, pero en realidad a nosotros nos pasó, creo que a todos los que estamos esta vez igual, y tenemos esa imagen del viejo no yendo a tal acto, a tal lugar. A mí no me afectó en nada. Aparte, la imagen del viejo era muy superior a todo porque siempre fue un prócer para nosotros y para la ciudad. O sea, papá siempre, o sea, era muy genuino, un tipo muy directo. En la época del proceso militar, por ejemplo, se comió un juicio por desacato por tratar de burócrata al subsecretario de Pesca. Fue un tipo muy frontal toda la vida, denunciando la corrupción en la pesca, la venta de permiso de pesca, pero le salía del alma. Vos me dijiste en la previa que tu viejo era muy conocido en Italia, en su pueblo natal. ¿Por qué? Mi viejo tiene los títulos de nobleza que te da el gobierno italiano, es Cavalieri, Commendatore y Ufficiale. Pero aparte en Italia, en su pueblo, es lo que sería Ciudadano Illustre, premio Trentun, que a mí me pasa que llevo a mis hijos a Italia y estaba en un bar y les muestro una cruz que hay en el pueblo donde estaba él y el dueño del bar me dice, entonces le digo, yo soy hijo de San Benedetto, bla, 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 bla. ¿Y quién es tu familia? Federico Contesi. Pero vos sos famoso. O sea, ¿Pero por qué, digamos, tan condecorado? porque la historia de papá trascendió el pueblo y era un pueblo chico de pescadores, entonces toda la historia del inmigrante que logró hacer un astillero en Argentina y que construía barcos, o sea, era más conocido en su pueblo que acá en Mar del Plata. Vito, ¿cómo es el proceso para fabricar un barco? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿De inicio a fin? ¿Cómo es? Mira, hoy estamos construyendo, no hoy porque lamentablemente ahora se está cortando un poco la rueda, pero llegamos a construir hasta 7 barcos en simultáneo y cada uno en un proceso de un año y un mes, entonces hacíamos unas 4 o 5 botaduras por año. Nace en la placa de acero. Nace en la placa de acero y en un departamento de ingeniería. Nosotros todos los diseños que hacemos son diseños propios. Tenemos un departamento técnico que son todos ingenieros sub 40 y recibidos de la UTN de Mar del Plata. Y nunca hemos construido un barco que no sea diseño propio. Y los primeros 19 barcos, que eran los de madera, no tenían diseñador. Era la cabeza de los tanos. O sea, contrataban a un ingeniero cuando estaba el barco terminado para hacer los planos y para presentarlo. En el piso, ¿no? No, eso es lo que te mostré cuando viste el astillero, es una sala de trazado que Claro. tenían todos los astilleros en ese momento, que es donde se dibujaba el barco en tamaño real, o sea, una sala de trazado, sala de garibos, para luego cortar las plantillas. Hoy se baja un pendrive al pantógrafo, a la mesa de corte, y se empiezan a cortar las chapas a partir de los planos, ¿no? Bien, a ver, en esta parte de la historia vos recién contabas y me quedaba pensando lo que te cuesta formar un recurso humano en una actividad tan específica como la tuya, que lo sacabas a los ingenieros de la UTN, que tenés un equipo de diseño, que apostás también a esa formación. Digo, con los vaivenes que vas contando a lo largo de la historia y un poco ya metiéndonos en la actualidad, esto que comentabas que la situación está complicada, ¿cómo te impacta vos esa formación de recursos? Porque a veces vos generás un montón de habilidades, un montón de destrezas, necesitas un montón de condiciones que después es difícil. Siempre te dicen, viste, el empresario que necesita la flexibilización laboral, el tema de poder despedir más fácil. A mí se me va un empleado y lloro. La realidad es esa. Y lamentablemente... ¿Cuántos empleados tienen? Perdón. Actualmente tenemos 100. En realidad este mes 94. O sea, es el primer mes de los últimos 7 años que mi nómina bajó en vez de subir. ¿Cuál fue el pico más alto? No, llegamos a 100. Tenemos que tener 120, pero tuvimos... O sea, nosotros tenemos un proceso de incorporación que no tomamos gente que venga de otros astilleros, de otros talleres, sino que los formamos de cero. Entonces lo que hacemos es hacer pasantías con escuelas técnicas. En esas pasantías de 200 horas vamos viendo al pibe semblanteándolo, y cuando termina la pasantía, cuando termina el secundario, el chico lo llamamos, lo convocamos y si le interesa empieza a trabajar. Lo que pasa es que siempre son chicos que a veces estudian, que van a la universidad, entonces tienen que hacer ambas tareas, es complicado, pero bueno, ese es el perfil. Y después hacemos muchos cursos de capacitación interna. Está bien, pero a ver, si sumate la actividad te baja y hoy estás en una situación de bajando la nómina, digo, ¿qué hay? Esas capacidades que se pierden, ¿cómo después las repones?
Y es difícil, tardás mucho tiempo en reponer esas capacidades. Es un drama. Para pasar limpio, ¿cuánto te lleva formar una persona No, para que esté lista para que vos puedas delegar trabajos? Y demás? Depende de la área, pero no menos de 5 años. ¿Y Claro, por o qué sea, la- vos formás una persona 5 años, obviamente por eso decís lo que te cuesta el día de mañana, si tenés que despedir o lo que sea, lo que cuesta por la formación que tiene. Totalmente. Eso en cuanto, perdóname, eso No, en cuanto también- personal, pero recuerdo de ir a la fábrica que vos me hables del precio de la chapa. Digamos, ¿qué otras dificultades tenés para producir? A ver, la industria naval es una industria de largo plazo. Y es una industria de base que es como una ensambladora como la automotriz. Entonces, una industria que tiene, un barco tiene 3.000 ítems distintos. Yo te hablo de largo plazo y de multiplicidad de insumos, no marina bien con la Argentina. Esas dos cosas son como un vino y una comida que no se llevan para nada bien. Entonces, estos periodos, por ejemplo, de inflación en dólares a nosotros nos matan. Porque ¿Por qué? porque nosotros producimos un producto que se vende en dólares a un sector exportador. Y mi cliente está atado a una economía 100% exportadora. O sea, a ver, nosotros hemos construido 151 barcos, de los cuales 147 son pesqueros. Entonces estamos muy identificados con la industria pesquera por tradición. Y hoy la industria pesquera, que es una industria netamente exportadora, el 90% de lo que se pesca se exporta, está muy complicada con este tipo de cambio y con la distorsión de costos que tiene. Entonces tiene una estructura de costos muy, digamos, agobiante, y hoy está trabajando muchos de sus segmentos a pérdida directamente. Pero, a ver, también para llevarlo al llano, vos tenés un precio de venta fijo por el tipo de cambio y costos en aumento. En lo que es la pesca, sí. En lo que es la industria naval, yo podría aumentar el precio de venta, pero no encuentro quien me Pero lo te pague. pasó con unos Claro. chinos, ¿no? Que habías vendido 5 barcos. Claro. La historia es así. Año 2021, comienzo del 2021, nosotros firmamos un contrato que en ese momento era el mayor contrato de la industria naval de los últimos 30 años. Le vendimos 6 barcos a una empresa argentina de capitales chinos, para entregar 2 en el 2022, 2 en el 2023, 2 en el 2024. Yo la verdad que me sentía como estar vendiéndole naranjas a la Florida, ¿viste? Un capo. Y aparte me permitía eso una continuidad de crecimiento sin dejar de atender a otros clientes. Como iba a hacer una serie de 2 barcos por año, yo podía seguir haciendo otro barco para otros clientes. Entonces, no es que me bloqueaba mi astillero. Esos 6 barcos se cotizaron en base a costeos que se vinieron desarrollando en el 2020. Se firmó los contratos en enero del 2021. Valían 3 palos verdes cada barco. Cuando entregué los últimos 2, hacía el costeo, la misma hoja de cálculo, el mismo Excel, y me daba 5 palos y medio. O Tremendo. sea, sin modificar tu rentabilidad que uno pensaría, che, subió. No, sino Pero que evidentemente no, los pará, costos pero argentinos. Costo digamos. argentino. Pero perdiste guita y ¿qué hiciste? Y obvio, tenías que renegociar contratos, pero cuando renegocias contratos nunca sacás lo que vos pretendés. Entonces, los 2 primeros, en vez de 2,9 millones, los vendimos a 3,3. Los 2 segundos llegamos a 3,7 y los 2 últimos a 4. ¿Y eso terminaste esa negociación? ¿Qué año fue? ¿Que terminaste la No, negociación? no, los últimos 2 los acabamos de votar ahora en el 2024, hace meses. O sea, si bien la situación actual es crítica, ya el fin del gobierno anterior también tuviste una situación compleja, digamos. Sí, el fin del gobierno de Alberto Fernández nos generó una distorsión total en el valor de los insumos y en el atraso cambiario. O sea, hoy tenemos un proceso de atraso cambiario, pero con el precio de los insumos que se va normalizando. O sea, hoy, con la apertura, el insumo va bajando, el insumo importado va bajando de precio. También Perdón, el insumo del barco, la chapa y el aluminio son importados, no se fabrican acá, Mirá, digamos. Entonces, en ese momento, ¿cuánto te cobraban, por ejemplo, con respecto a la media internacional? Ahora te Porque digo, eso es pero importante primero saberlo. voy a hablar cuál es el componente importado de un barco. Nosotros de un barco importamos en forma directa solamente el 25-30%, que es el acero, los motores y el equipamiento electrónico. El acero y el aluminio. Hacemos los casillajes de aluminio y tanto el acero como el aluminio no se laminan en Argentina. Son acero naval grado A y aluminio naval que lamentablemente no se produce en Argentina. Cuando hoy el acero yo lo importo a $850 y cuando me quedo sin acero y tengo que ir a comprarlo a un revendedor local me lo cobran $1.800, el doble. Hoy. En noviembre del 23, cuando yo iba a comprar ese acero que me había quedado sin acero a un revendedor local, ¿sabes cuánto me lo cobraban? No, pero me imagino. 1.400. 5.500.
Sí, sí. Ah, Te casó en el Pero pará, zoológico, Hay básicamente. algo, Tremendo, interesante que también está bueno que la gente sepa. En ese momento, el acero en precios internacionales valía lo mismo Lo que mismo, ahora. lo mismo. O sea, no es que valía más caro internacionalmente y bueno, Hubo trasladado. un pico durante cuando empezó la guerra de Ucrania, que ahí pegó Claro, un bueno, sí, pico, está bien, pandemia, después guerra de bajó, Ucrania, pero- nada. Siempre el precio internacional fue más o menos el mismo y fue... A ver, yo te digo cómo es el proceso. Cuando el acero valía 850, los revendedores lo tenían en 1200. Empezó el proceso de atraso cambiario en el 2022, entonces los revendedores te trasladan su costo fijo al precio del producto que venden. Entonces empezaron 1200, 1300, 1400, llegaron a 2000. Cuando asume Massa y empieza a poner las restricciones a las importaciones, esos 2000, dice, no me habilitan la CIRA, tengo que pagarlos con dólar MEP o dólar blue. Entonces lo pasaron a 4000 oficiales. Y de 4000 a 5500 llegamos en un santiamén. Especulación pura. Y ahora, a ver, antes de meternos en qué compone el grupo con Tesi, qué empresas la componen, y ya que estamos en la parte del astillero, el otro día te seguía en Twitter y veía, y un tweet tuyo interesante, decías como que estabas llevando adelante botaduras, pero no se está reponiendo el ingreso de trabajo. ¿Cómo está hoy la actualidad? Recién comentabas que estabas reduciendo nómina. Digo, ¿cómo está hoy la actualidad? Estaba muy complicado, por esto que decía antes, por la crisis del sector pesquero, que son nuestros clientes. Desde el año 2017 que no me pasaba que yo botaba un barco y al día siguiente colocaba una nueva quilla. ¿Por qué? Porque tenía Una nueva quilla sería un sería? nuevo... la nueva columna vertebral de un barco nuevo. Ahí va. O sea, el inicio de un nuevo barco. Ahí va. Nosotros teníamos más de 30 clientes en lista de espera, de los cuales logramos atender 15. Nos quedan otros 15 que tienen proyectos pesqueros aprobados para renovar barcos. Hoy los llamo por teléfono y me dicen, no arranco, no voy a hacer un barco para perder plata. O sea, el último barco que boté, ese barco va al agua, empieza a pescar, hace una marea de pesca que factura 75 millones de pesos en 7 días, 10 días, y tiene de costos 90 millones de pesos. O sea, pierde ¿Por plata. qué tiene costos tan altos? Básicamente porque en la pesca se ha distorsionado mucho. O sea, primero por el atraso cambiario, básicamente. Es un sector netamente exportador. Después se ha distorsionado mucho la matriz de salarios. Históricamente, la explotación de un barco fresquero, el 35% eran salarios, hoy son el 60%. Entonces, cuando en las épocas de atraso cambiario, y no te hablo del último año, te hablo de los últimos 10 años, cada vez que había inflación mayor al nivel de devaluación, los gremios te conseguían aumentos por encima de la devaluación del dólar, y cuando había la devaluación del dólar, te conseguían aumentos por la devaluación del dólar. ¿Cuánto gana un tripulante? Mirá, la pesca no es toda igual, es muy distinta. Entonces no es lo mismo el tripulante de un barco fresquero de Mar del Plata, que hoy no está ganando buena guita, en términos de lo riesgoso que es el trabajo, lo sacrificado que es el trabajo, con un tripulante de un barco de Rawson, por ejemplo, que es otro mundo aparte. Pero, por ejemplo, un capitán hoy puede estar ganando por marea 4 millones de pesos, puede hacer 2, 3 mareas al mes. Pero hay capitanes en Rawson que pueden estar ganando hasta 100 millones de pesos por mes. Eso es lo que complica que haya nueva un demanda de barcos. datazo para Nos vamos, capitán. los seguidores. Te digo que me van a... A ver, cuando yo digo esto, no solamente Nosotros tres, ¿viste? Hicimos número al Sacándolo toque y contigo. dijimos... va a haber quien me salga a putear diciendo esto no es cierto, que esto que el otro. Pero insisto, la pesca no es toda igual. Hoy en Mar del Plata no se manejan esos valores, no se manejan esos números. La pesca es muy heterogénea. Y, por ejemplo, yo te dije, hoy estamos en crisis. Hay sectores de la pesca, por ejemplo, no sé, el barco potero, hoy tiene una coyuntura de precios internacionales en alza y está ganando guita. El barco congelador factoría gana menos que antes, pero está ganando guita. Lo que está perdiendo plata fuerte es el barco fresquero y la planta en tierra, que es, digamos, el modelo que más trabajo genera y el más clásico de Mar del Plata. Después Rawson es un mundo aparte, porque Rawson es un puerto donde el recurso, que es el langostino que se pesca ahí, se acerca durante una temporada a la costa y se pesca como si vos salieras de Mar del Plata y lo pescas en Punta Mogotes. Entonces los barcos entran en el día cargados, entonces
genera un montón de laburo, pero también genera algunas distorsiones en los números, que es esto que te decía antes. O sea, tenés mucha eficiencia por la cercanía geográfica de dónde van a pescar Sí. y el tiempo que tienen. Entonces, Sí, pero ahí eso hace pescan que los solamente costos- 50 barcos que tienen los 50 permisos de pesca, más algunos artesanales, o sea, no entra cualquiera a ese no la puerto. pesca masiva, No, que no. sería merluza, digamos, serían otro tipo Exacto, de... hoy la pesca de merluza perdés plata. Che, ¿es cierto que le pusieron un impuesto a la merluza? La pesca es el único sector exportador al cual este gobierno, que dijo que se cortaba las manos antes de elevar un impuesto, le aumentó entre un 300 y un 500% el derecho único de extracción, y además le asignó una tasa le agregó una tasa de asignación de las cuotas de merluza. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra empresa tuvo que pagar, o tiene que pagar, porque ya estamos pagando en cuotas, 436 millones de pesos para poder acceder a las cuotas de merluza de los próximos 15 años. ¿Y baja de retenciones tuvieron? No. O sea, no entraron dentro del régimen de economías regionales y No. demás. Pero aparte, a ver, lo grave es que esta crisis que te decía, la semana pasada en Mar del Plata cerró una planta con 200 personas, la semana que viene va a cerrar otra, o sea, se viene una situación en Mar del Plata especialmente muy, muy crítica, que ya la hemos vivido en los 90 y lamentablemente la vamos a volver a vivir. Vito, vos lo habías comparado con una parcela si fueras, por ejemplo, productor agropecuario. ¿Qué diferencia hay entre el permiso de pesca con trabajar tu campo? A ver, eso de explicación que te había dado antes era sobre el tema de las cuotas. La gente toma como la cuota como un derecho que le está dando el Estado al pescador y que por ese derecho le tiene que pagar. Incluso en algún momento el gobierno, en el primer proyecto de ley bases, se le ocurrió licitar esas cuotas. Y eso no es así. La No cuota pasa en ningún país del mundo. no pasa en ningún país del mundo que tiene pesquería desarrollada. Sí pasa, por ejemplo, en Malvinas, que no tiene actividad pesquera. Los tipos que hacen, invitan a flotas extranjeras, españolas, qué sé yo, y les venden cuotas. O sí pasa en Samoa, o sí pasa en países que no tienen pesca, en los países más liberales del mundo, que tienen pesquería desarrollada, pero ni locos se licitan las cuotas. Es una locura. Es como licitar la materia prima de la industria automotriz. O sea, vos tenés 15 terminales automotrices, se te ocurriría, y tenés 2 millones de kilos de acero para hacer los autos. ¿Se te ocurriría licitar esa materia prima y se la queda de las 15 una automotriz y las otras 14 qué hacen? O sea, es ridículo. Pero, a ver, volviendo al concepto anterior, la cuota no es un derecho que le da el Estado, es una restricción que le da el Estado. El derecho es anterior a la cuota y es el permiso de pesca. Todos los permisos de pesca que tienen los barcos eran irrestrictos y perennes. ¿Qué pasó? En los 90 hubo un proceso de apertura indiscriminado donde se dejó entrar un montón de barcos de empresas de capitales extranjeros que generaron un proceso de sobrepesca. Ustedes eran chicos, pero ¿se acuerdan cuando asumió de la Rúa un barcazo y la crisis de la merluza? Bueno, todo eso se solucionó en el tema de la... O sea, había para pescar 300.000 toneladas de merluza, 400.000 toneladas, y había barcos para pescar 1,5 millones. Entonces, ¿cómo se solucionó el quilombo que armaron las propias autoridades? Lo solucionaron con una nueva ley de pesca que se sancionó en el 97, que introdujo el sistema de cuotas individuales transferibles de captura, pero que recién se implementaron en el 2009, porque desde el 97 al 2009 hubo toda una transición de esa crisis donde se fue ajustando el sector. Entonces, ¿qué hizo el sector? Aceptó que le dieran, en vez de un permiso irrestricto para pescar cualquier cosa, un permiso cuotificado en pos de cuidar el recurso. Entonces, esas son las cuotas. Es una limitación al derecho, no el derecho. Entonces, cuando alguien decía licitar las cuotas, no, flaco, para licitarme las cuotas, primero me tenés que expropiar. Porque el título de propiedad es el permiso de pesca, no la cuota. Entonces, era absurdo eso. Vito, hay algo para clarificarles también a los seguidores que nos están mirando. ¿Qué es Grupo Contesio, digamos? Porque hablamos por ahí, vamos pasando de la fabricación de barcos a la pesca. Está bueno que lo cuentes un poco en qué consiste el grupo de empresas. A ver, nosotros... Porque parece que es solamente la fabricación de barcos. Sí, somos un astillero, pero que empezamos como te dije antes, 49, 50, pero en la década del 80, por esto mismo que te decía antes de la vocación de mi viejo de seguir trabajando, hacer barcos impedidos, incursionamos en el sector pesquero. En realidad ya habíamos incursionado en el año 74, habíamos sido socios de un pescador en un barco que después le terminamos vendiendo, pero en el 86 nos pasó una cosa que fue la siguiente. Vino un pescador y me dice, quiero que me vendas un barco como le dice a mi viejo, ¿no? De la misma forma como se lo vendiste a esta otra empresa, financiado. O sea, el barco valía $1 millón, el dueño de la empresa pesquera esperaba que el barco esté terminado y venía y dice, che, ¿cuánto vale ese barco? $1 millón, me lo llevo. Acá tenés 50.000. Y yo tenía que aceptar.
porque si no me quedaba el barco trabado ahí. Entonces dice, yo tengo los mismos $50.000 que tiene este gran empresario. Dice, sí, pero vos no tenés la garantía. Entonces mi viejo le dice, hace una cosa, buscate un maquinista que tenga algo de plata y vení una semana. Entonces vino el capitán, se juntó una maquinista que tenía $40.000. Lo llamó el ingeniero, ¿usted ingeniero cuánta plata tiene? Yo tengo $60.000, venga. Al contador, ¿usted cuánta plata tiene? Yo tengo 100.000, venga. Hicimos una vaquita, $200.000. Los otros 200.000 los puso el astillero. Llegamos al 50% del valor del barco. Y ahí creamos nuestra primera empresa pesquera. El primer fideicomiso pesquero de la historia. Era una sociedad anónima, pero media con un espíritu medio cooperativo. Claro. A los 6 meses habíamos hecho la segunda sociedad anónima, a los 6 meses la tercera. Y fíjate los nombres que tenían. Una era Pesquera Veraz, Pesquera Franca y Pesquera Leal. ¿Por qué esos nombres? Porque mi viejo también quería probar que la pesca era rentable en esa época y que se podía trabajar y pescar pagando todo en blanco. Ya en esa época había mucho trabajo en negro. Y mi viejo decía que se puede hacer haciéndolo todo en blanco. Entonces le puso esos nombres paradigmáticos. Bueno, conclusión que los barcos en menos de un año se pagaron. Al año teníamos cada empresa 2 barcos. Después tuvimos que fusionar las empresas. Y después empezamos a tener mucho volumen de pescado que no podíamos vender. En ese momento cierra el mercado concentrador de pesca en Mar del Plata, que era una especie de mercado central donde vos vendías los armadores independientes, y nos tuvimos que asociar a un frigorífico, compramos el 54% de un frigorífico, y ahí empezó nuestra historia en la pesca. ¿Qué es más grande hoy en la estructura del grupo? El astillero es una empresa que factura entre 10 y 15 millones de dólares, y la empresa pesquera llegó a facturar 75 millones de dólares y a tener 900 personas bajo relación de dependencia. Llegamos a tener plantas en Mar del Plata, dos fábricas, una en Rawson, más otra que alquilábamos en Rawson y otra en Puerto Deseado. O sea, estábamos en Mar del Plata y en toda la Patagonia, y con una flota de 11 barcos. Hoy nos hemos achicado, hoy nos quedan 9 barcos y unas 600 personas. ¿Y producto principal? Perdón, que está bueno también, porque la verdad que hay mucha... Nuestro core es el langostino procesado, el langostino pelado y de venado, y el mercado de Estados Unidos. Vendemos a Europa, a Estados Unidos, a China, a Rusia, pero somos líderes en la venta de langostino procesado a Estados Unidos. Vito, al argentino de a pie, ¿qué le modifica o cómo le explicarías por qué es importante la industria naval argentina? ¿Qué le cambia? Mira, la industria naval son esas industrias de base, como la construcción. Son industrias multiplicadoras de empleo. Yo te dije que tengo 100 empleados en el astillero, pero en realidad cuando trabajas en el astillero vos contás los autos afuera y encontrás casi 200 autos. ¿Por qué? Porque yo le doy laburo a la empresa que fabrica los guinches, a la empresa que hace la instalación eléctrica, a la empresa que hace la instalación electrónica, a la que hace el timón hidráulico, y son todos subcontratistas. Yo te dije, solamente tengo un 25 o 30% de insumos que importo, y el resto son todos de origen nacional. O sea, el fabricante de guinche hace más de 50 años que nos acompaña, la misma empresa de Mar del Plata. Entonces son empresas multiplicadoras de empleo. Y por eso se las incentiva en todas partes del mundo, o sea, se las alienta. Mirá, nuestro competidor histórico en la industria naval, ¿sabes quién ha sido? El barco usado. Uf, qué temón que te metiste ahí. Nosotros hemos competido toda la vida contra el barco usado, financiándole a nuestros clientes con fondos propios. A veces cuando me dicen, che, los industriales argentinos cazan el zoológico, hermano, nosotros estuvimos toda la vida en la selva y en pelotas. ¿Qué zoológico? ¿Por qué no cazas en el zoológico? Pero lo que te estoy diciendo, no hay competencia más desleal que el barco usado. Si querés explicar, ¿por qué no explicás? Hoy hay ruido de vuelta. Claro, ¿cómo fue el desarrollo y la evolución del tema de importación de barcos usados? Y cómo también estaría bueno que hables de cómo es en el mundo. Tipo, ¿se puede importar un barco usado en Estados Unidos, en Alemania, no sé, en cualquier lado? Mirá, ¿por qué te reís? La pesca creció con el barco usado. En el año 1971 se sancionó un decreto llamado 440 que permitía importar barcos usados sin pagar aranceles a cambio de construir un 50% de la bodega importada en Argentina. Se importaron unos 120 barcos y se construyeron en el país creo que 3 o 4. De esos 120 barcos que se importaron, 10 años después, el 50% estaba arrumbado en el puerto. Y de las empresas que los habían importado, 10 años después, el 80% habían quebrado. Lo barato sale caro, dice el refrán. Después de ese decreto, en los 90, fue todo importación de barcos usados. Y nosotros comimos, o sea, vos sabés que hay una flota potera. La flota potera es el barco potero es el barco más sencillo de hacer. Explicar qué es la flota potera. Vos pagás arancel por importar la materia prima, pero el barco venía... El barco en la década del 70 venía sin aranceles.
Y después todos esos que, digamos que incumplieron la ley porque no construyeron el barco, se les condonó la deuda por no haber pagado aranceles con sumas irrisorias. Pero recién me preguntabas cómo es en otras partes del mundo. Estados Unidos tiene una ley de 1922 que se llama Jones Act. La Jones Act impide que cualquier buque de cabotaje que opera en Estados Unidos no sea construido dentro de Estados Unidos. Mirá, ¿Todo tipo de buque? Todo tipo de buque, de pasajeros, de transporte, de pesca, todo lo que hace entre dos puertos de Estados Unidos. Mira, te voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Cuando vos te tomás el crucero de Royal Caribbean, nunca vas a salir de Fort Lauderdale y ir a Miami. Siempre tenés que hacer Fort Lauderdale, Nassau, Miami. Siempre tenés que tocar un puerto extranjero. Porque si no tocas el puerto extranjero, ese barco tiene que haber sido construido enEstados Unidos. Mirá vos. O sea, ahora entiendo el itinerario de los cruceros del Caribe. los campeones del libre mercado, no permiten no que el barco usado, que el barco nuevo sea construido en otro país. Son boludos, ¿eh? Che, y ahora hay mucho ruido. O sea, ahora Esa ley hablaba de la década del 90 y el decreto que prohíbe la importación de barcos usados es del 94, creo. En realidad no lo prohíbe. Lo que dice la resolución 909 es que crea un régimen que cuando vos querés importar un bien de capital usado, no solamente un barco, una cosechadora, una máquina, claro, una línea de producción, tenés que preguntarle a la industria si existe afectación a la industria. Lo que pasaba históricamente es que durante el kirchnerismo, el macrismo, le preguntaban si se puede hacer en el país, igual se importaba. Y recién se puso más restrictivo durante el gobierno de Alberto Fernández, y este gobierno lo viene cumpliendo bien. Pero ahora están los rumores de que se quiere flexibilizar eso y la verdad... ¿Cómo te impactaría ahí? Yo quiero saber cómo te impactaría. Es el acta de función de nuestra industria. ¿Y cómo hacer? ¿Tienes que reconvertirte? ¿Qué tenés que hacer? Y nosotros estamos pensando seriamente en reconvertirnos, pero no va a ser fácil, va a ser un proceso traumático. Estamos buscando otros rumbos porque hoy la pesca realmente no tiene futuro. Pero eso a la gente no le importa porque dicen, si yo puedo acceder al mismo bien más barato, mejor para mí. Es un disparate. Prioridad al consumidor. Mirá, genera una competencia desleal con el propio armador pesquero. El tipo que mañana puede importar un barco usado cuando su colega hace un año atrás lo construyó nuevo y se gastó. Pero aparte es desvalorizar nuestro caladero. Hoy nuestro caladero está desvalorizado per se porque no es rentable. Pero en la época que era rentable nuestro caladero, era ilógico que eso nos generara trabajo y derrame en la industria. O sea, somos los únicos que en el mundo que tenemos un recurso natural y lo desaprovechamos no industrializándolo. Ejemplo del petróleo, me salgo a otro ejemplo. Brasil en el año 2000 no tenía industria naval. No tenía. En el 2000. En el 2000. Había desaparecido toda. Yo viajaba a Brasil y me regalaban los astilleros de Niterói. Cuando descubren el petróleo en el presal, toma la decisión política de decir, este petróleo lo vamos a industrializar y lo vamos a extraer con buques construidos en Brasil, con supplier. Brasil pasó de tener 3.000 empleos directos a tener 100.000 empleos directos en la industria naval. Se empezaron a construir barcos a la par que se construyeron los astilleros y se erradicaron los astilleros de extranjeros en Brasil. Entonces... No da lo mismo. No da lo mismo. Vos tenés la misma cantidad de petróleo que extrae de su plataforma Brasil que Nigeria. ¿Qué antigüedad tiene la flota argentina? Perdón, espera que termine el concepto ese. Uno industrializó o Brasil y Noruega con Nigeria y Angola. Unos industrializaron, los otros no. El volumen de petróleo extraído es el mismo y la riqueza del país es totalmente distinta. Entonces eso es dramático. ¿Le podrías explicar al consumidor que si un barco nacional es más caro que uno importado es por el costo argentino, no es que vos tenés una rentabilidad extraordinaria que te lo llevas al bolsillo? Así todo, hoy somos competitivos con Europa. A pesar de que tenemos la mano de obra más cara que la europea, a pesar que tenemos los insumos en general más caros que los europeos, así todos somos competitivos con Europa. Obviamente no somos competitivos con China, con Turquía, pero sí lo somos con Europa, que cuando el negocio de la pesca estaba normalizado y nuestro principal competidor era un astillero español que se llama Armón. Que entendió muy bien la idiosincrasia argentina y no solamente le vendió barcos a los armadores argentinos, sino al Estado argentino. Los dos barcos del INDEP se los vendió este astillero Armón. Este astillero es un astillero que emplea 5 astilleros. Cuando los 5 astilleros trabajan, los tipos construyen 35 buques, mucho más grandes de lo que hacemos nosotros. Emplean unas 3.000, 4.000 personas. ¿Sabes cuánta gente tiene bajo relación de dependencia? 17. Todos subcontratan. ¿Y cuál es nuestra ventaja competitiva frente a otros países y en qué nos podríamos, no sé, te pongo un ejemplo, acá en la industria automotriz,
nos hemos especializado en pickups, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Ojo que han venido acá y han también informado, han comunicado que en otra época se han hecho todo tipo de autos. ¿Qué nicho o qué ventaja ves de producción de qué tipo de barco? Ya, nosotros nos hemos especializado en lo que es construcción de barcos pesqueros y somos muy competitivos en eso. Hay astilleros acá en el Tigre, por ejemplo, que hacen catamaranes turísticos, todos los catamaranes del lago argentino, del glaciar Perito Moreno, esos son todos construidos en el país y son un producto de excelente calidad. Acá se hicieron remolcadores antes del gobierno de Macri y que después el gobierno de Macri rompió el negocio permitiendo la importación a una sola empresa de 12 remolcadores usados, pero se hacían remolcadores de muy buena calidad. O sea, tenemos nichos donde somos muy competitivos. Pero te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí viajando a un astillero en el 2019 noruego. Estaba recorriendo el astillero y veo la calidad constructiva del barco. Estaba haciendo un barco de 40 metros de eslora que tenía tecnología y el barco valía 45 millones de dólares. No era un barco pesquero, era un barco para abastecer a la salmonicultura o al cultivo de salmón. Y veo la calidad del barco y digo, che, pero nuestra calidad de soldadura es mejor que esta. Nuestra mano de obra dice, sí, pero el barco no lo hicimos nosotros, dice el casco. El casco se hizo en Estonia. O el casco se hacía en países del este, después se llevaba a remolque y en Noruega le ponían la tecnología, pero el casco lo construían en otros países con mano de obra más barata. Entonces nosotros tenemos todavía ventajas competitivas en la calidad de la mano de obra, pero principalmente en las ganas. En las ganas que tenemos que hacer, en la pasión. O sea, mi misma pasión te la puedo traducir en 3, 4, 5, 6 dueños de astilleros, empresas que queremos seguir subsistiendo, que queremos seguir haciendo cosas. Entonces eso me parece que pero si no hay acompañamiento, es difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Y la recuperación es muy difícil porque también te toma mucho tiempo estos 5 años del personal en que esté en condiciones. O sea, es una actividad que en ese sentido, una crisis puede ser muy determinante en luego poder recuperarse, ¿no? Nuevamente, totalmente. ¿No? A mí lo que me da bronca es no ver el espejo del pasado. Porque, mirá, en la industria naval pasó una cosa. A ver, yo te conté la época de apogeo, 70, principios de los 80, la crisis, los 90 que desaparece, que yo. Hubo un brote verde que se generó del 2019 al 2022. Ese brote verde, ¿por qué sucedió? Sucedió porque se dio sin querer una política de Estado entre dos gobiernos antagónicos. Durante el gobierno de Macri hubo 2 hundimientos de barcos, donde se perdieron en uno 10 y en otro 12 personas, que fueron el Repunte y el Rigel. Y cuando el gobierno se pone a ver qué había pasado, un barco tenía 65 y el otro 60 años de antigüedad. Ese es el límite, ¿no? No, en ese momento no había límite. 60 y 65 años de antigüedad, me suena muchísimo. Entonces Macri dice, che, acá tenemos un problema, ¿por qué tenemos esto? La flota tiene una antigüedad promedio, y ahí contesto tu pregunta, de 40 años. Se acuerda de todo, Vito, me gusta. Para tener 40 años de antigüedad promedio había barcos que tenían 25, otros que tenían 70. Había barcos remachados, o sea que ni siquiera estaban soldados el casco. En un negocio que era rentable. ¿Por qué pasaba eso? Por varios motivos. Primero porque cuando ibas a transferir el permiso de pesca para hacer... O sea, un barco no se puede hacer un barco... Vos no puedes hacer un barco pesquero, ir y contratar un barco pesquero. Es como un taxi un barco pesquero. Vos tenés que darle la licencia de otro barco. Entonces te decían, en el momento que ibas a hacer el barco nuevo, te decían, bueno, yo te cedo, te transfiero la licencia. Pero si tu permiso es irrestricto, para asegurarme que no pesques más, te lo cuotifico. Entonces el armador decía, pero ¿sabes qué? Ni en pedo el barco nuevo. Yo no quiero que me restrinjas mi permiso. Sigo reparando el barco viejo. Y así, con una traba burocrática, se iban haciendo los barcos cada vez más viejos. Macri entendió esto, se hizo una mesa de diálogo, nos tuvimos 5 reuniones con el presidente, la pesca, la industria naval, bla, 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 y se termina sancionando un DNU que se llamó 145/19, que le pone una ley de vida útil máxima de 40 años a partir del 2040. O sea, nos dio 20 años para renovar la flota. Pero lo más importante era otra cosa, una medida de política industrial que era la siguiente. Te decía, si vos construís el barco en la Argentina, lo puedes hacer un 10% más grande. Y si lo importás, tiene que ser exactamente igual la misma capacidad de pesca. Eso, que era una medida de política industrial que no comprometía el erario público, fue genial. Pero, ¿qué pasa? Macri también nos dijo, hay muchos barcos para renovar, hay 250 barcos, los astilleros que hay en Argentina no van a dar abastos, yo también voy a bajar aranceles para barcos nuevos y los usados no tan viejos. Cambia el gobierno, Macri se va, y cuando asume el nuevo gobierno nos sentamos con Culfas y le presentamos a la industria, le decimos, mira, necesitamos 2 cosas. Primero, que no derogues este DNU, porque es un buen DNU. Nosotros pensamos, como viene del gobierno anterior, lo van a derogar.
Y segundo, necesitamos que no des un voto de confianza, que no permitas la importación de barcos usados que se pueden construir en el país. Y el tipo nos creyó, explotó la industria. Nosotros tuvimos que ampliar nuestra capacidad instalada, tuvimos que hacer primero una ampliación y después tuvimos que duplicarla. Teníamos 47 personas, llegamos a 100 personas, duplicamos la superficie cubierta. El astillero de CPI, que solamente hacía reparaciones, hizo una nave industrial y se puso a construir barcos pesqueros. El astillero Unidelta, que nunca había hecho un barco pesquero, se puso a hacer barcos pesqueros. Se reabrió un astillero en Necochea, que antes hace 20 años estaba parado y se puso a hacer barcos pesqueros. Y tuvimos récords de botaduras. Se generó una política de Estado entre dos medidas de dos gobiernos antagónicos sin quererlo. Entonces, fíjate lo virtuoso que es eso. Es la política de Estado en sí. Claro. No. Hoy se viene cumpliendo todo eso. Se frenó porque se frenó la rentabilidad. Pero si aparte de que no tengo rentabilidad, me volvés a abrir la canilla del barco usado, punto. Pero cuando vos competís contra un barco usado, para que entiendan que nos ven, ¿de cuántos años estás hablando? O sea, un barco, tu barco es nuevo contra un usado de cuánto. Se pretende importar barcos de 35, 40 y más años de edad. Imposible. O sea, nosotros luchamos todo el año pasado para que no se importara un barco de 40 años de antigüedad. Y lo que le decíamos a las autoridades era... ¿Te escuchan? No el año pasado, pero durante el gobierno de Culfas también. Sí. Durante el gobierno de Fernández, perdón. Sí. Disculpa, pobre. Durante el gobierno de Fernández. Fallido ahí. Porque también hubo presiones en ese momento porque hay el lobby pesquero siempre es grande, ¿no es cierto? Entonces le decía, escucha una cosa, si hay una ley que dice que no puede tener más de 40 años y vos como Estado dejás de importar un barco que ya tiene 40 años, no solamente me estás generando un drama que ese barco no se construya en el país, sino que me está diciendo esta ley no la voy a hacer cumplir nunca. Es un mensaje claro. Entonces, bueno, se intenta, pero el tema es que el barco usado no tiene precio. ¿Por qué no tiene precio? Porque muchas veces mismo leyes de vida útil máxima existen en otros países y se cumplen. Y muchas veces existen subsidios para que ese barco se dé de baja. Entonces, por ejemplo, si yo hago un barco que vale $5 millones, ese mismo barco con 20, 25 años de antigüedad puede salir $300.000. ¿Cómo compito? Es imposible competir. O quien lo tiene y se lo tiene que cambiar es un pasivo porque no lo está usando. Exactamente. O sea, no, tiene un costo de mantenimiento. En la década del 90 hubo un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Pesca con la Unión Europea, donde los armadores argentinos pudieron acceder a buques factorías que valían 25 o 30 palos verdes gratis y con subsidio que dio la Unión Europea. Entonces, fue una importación, se lo vendió como un acuerdo de tercera generación, pero fue básicamente una importación subsidiada de barcos usados. Esos barcos era una flota que la Unión Europea había financiado con sus bancos a los astilleros españoles. Los barcos estaban operando en Namibia y en Terranova. Namibia se independiza, los echa de sus aguas territoriales, se arma la guerra del Fletán en Canadá, los echan de Terranova y queda la flota ociosa, y la Comunidad Europea salió con subsidios al rescate. Entonces puso subsidios para que esos barcos vengan a Argentina. Entonces, ¿cómo competís contra todo eso? No tenés chance. ¿Y las autoridades te escuchan? Poco. ¿Por qué pensás que te escuchan poco? No sé por qué. A ver, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Ahora entro en la pesca. La pesca es un sector de nicho. Yo hablo del campo y todo el mundo sabe lo que es el campo. Yo hablo de pesca y empiezo a hablar de caladero, eslora, captura máxima permisible, nombre de especie rara, y Doña Rosa no sabe de qué carajo estoy hablando. Es cierto. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad de haber comunicado muy mal, de habernos rascado siempre la espalda a nosotros y de tener una estructura de pensamiento de yo lo resuelvo con mi subsecretario de Pesca, lo resuelvo haciendo el lobby acá. Y cuando cambió este gobierno nos dimos cuenta que todo eso había cambiado el paradigma y estábamos desarmados, y encontramos nuevos funcionarios que no sabían del tema y que tenían un prejuicio enorme con el sector. ¿Cuál es el prejuicio? Que no paga lo que paga, que pesca gratis, que es una actividad extractiva meramente, que es un disparate. La pesca tiene la misma carga impositiva que cualquier otra industria, de un 35-40%, igual que el fabricante de pullover, que el fabricante... Claro, ese es el prejuicio. ¿Cómo es la realidad entonces? La realidad es esta, como te decía yo. Tenemos lo mismo. A ver, primero, solamente 13 países en el mundo cobran un derecho de extracción. De esos 13 países, lo que nosotros veníamos pagando, estábamos en la mitad de tabla. Ninguno de esos 13 países cobran derecho de exportación. Claro. La pesca argentina es el único país del mundo que paga derechos de exportación. Nosotros ¿Qué alícuota, perdón? ¿Qué porcentaje? Va variando entre el 1 y el 9, es un promedio de un 5. Nosotros competimos contra países que subsidian a sus industrias pesqueras. En la milla 201 tenemos flota subsidiada pescando ahí, capturando nuestro mismo recurso y compitiendo contra nuestros mismos mercados. O sea, es un disparate lo que nos está pasando.
Es un disparate. Y para adelante, ¿qué ves? ¿Qué ves? O sea, todos somos optimistas y siempre contagiamos de optimismo, pero bueno. Nosotros tenemos una lucha muy fuerte por tratar de explicar qué es nuestro sector. Es una lucha por la supervivencia del sector. Lamentablemente no nos está yendo bien. Y el sector perdió mucha energía el año pasado con el debate de la ley bases. Logramos una primera batalla, pero después de esa primera batalla venía la renovación de las cuotas de merluza, merluza negra, merluza de cola y vieira, que se terminó renovando el año pasado, pero que nos sacó, primero que nos abrió un frente interno en el propio sector pesquero, después nos sacó mucha energía porque empezamos a pelear por el título de propiedad de una casa sin darnos cuenta que la casa se nos estaba incendiando. Y hoy tenemos el título de propiedad, pero la casa está en llamas. O sea, ¿cuáles son las llamas? La pérdida de rentabilidad. Hoy tenemos un sector que no tiene rentabilidad. ¿Para qué quiero la cuota de merluza renovada? Che, Vito, no está Oli en la mesa, pero Oli siempre es el de los numeritos. Y vos en este abrir la industria de la pesca y ponerla en números, y como te vemos muy instruido, quería preguntarte si tenés algunos números en la cabeza de qué representa en la economía argentina la industria pesquera. Es el séptimo complejo exportador. Son 2.000 millones de dólares anuales más o menos de exportaciones. En los últimos 20 años pagamos 2.300 millones de derechos de exportación. Fíjate qué paradoja. En el primer proyecto de ley bases no solamente se decían yo voy a licitar y después no me importa si el barco es extranjero, nacional, si opera desde puerto extranjero. O sea, si operás desde puerto extranjero no es una exportación argentina. Vos tenés derecho de exportación, 100%. Ni siquiera iba a tributar menos que lo que estamos pagando ahora. Y le damos empleo a unas 46.000 personas en todo el litoral marítimo. Es una industria, una economía regional que es central para pueblos como Rawson, Puerto Deseado, Mar del Plata, Necochea, Ushuaia. Tremendo. Y hablaste un poco de la milla 201. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Es cierto que hay tanta intromisión de barcos extranjeros? Yo sé que desde 2019 para acá, por ejemplo, en el puerto de Montevideo se duplicó la cantidad de barcos que están yendo a ese puerto, muchos que son pesqueros. ¿Cuál es la situación hoy en día? Mira, la milla 201 es un problemón, pero que se lo maneja de una manera tan inexacta el tema que genera mucha confusión en la población. ¿Viste cuando salía Piñeiro con el avioncito y decía, ven, todos esos barcos son extranjeros, miren cómo se llama, ahí ven con el AIS, se llama Chinchulín y está pescando adentro? Bueno, a ver, no es así. Los barcos no están dentro de la zona económica exclusiva. Cuando entran en la zona económica exclusiva es porque cometan algún error. O sea, las 200 millas no es una línea recta, sino que va copiando la forma de la costa y ahí vos tenés corrientes, tenés derivas. Entonces a veces cometen algún error y cuando cometen ese error, la prefectura y la armada van y los agarran. En la milla 201 vos no puedes hacer nada, son aguas internacionales. Es una cagada, sí, porque nos compiten en nuestros mismos mercados con un recurso que no sabe de fronteras. El calamar o la merluza que está ahí es un recurso transzonal, entonces entra y sale. Por el que vos encima pagás un permiso. Nosotros pagamos un permiso, pagamos derecho de exportación y esas flotas chinas o españolas están subsidiadas, reciben combustible a precio de bunker, trabajan con trabajadores esclavos filipinos, taiwaneses, bla, 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 y compiten en nuestros mismos mercados. ¿Dónde se abastecen esas? ¿Entran a puertos argentinos o van No, entran a Montevideo y se abastecen también en buques nodrizas en alta mar. O sea, descargan en buques nodrizas, van buques mercantes, descargan, van buques tanques que les dan combustible en alta mar, o sea, en todo el alta mar. Qué bestial. Vito, de mi parte, la última, me gustaría apelar un poco a alguna reflexión tuya. La primera es si volverías a hacer lo que hiciste, o sea, ¿te dedicarías de vuelta a esto si volverías a arrancar? Y segundo, me gustaría preguntarte si tenés alguna autocrítica para hacerte, para transmitir esa enseñanza a los que nos están viendo o escuchando por Spotify. Mira, yo no tuve mucha opción. Empecé a laburar en el secundario porque tenía que reemplazarla a mi hermana, que venía laburando de los 15 años y era la encargada administrativa del astillero. Mi hermana sigue laburando como el primer día. Mandar un saludo, ¿cómo se llama? Sí, Evelina. Mi hermana, mis hermanas, porque mis 3 hermanas laburan en la empresa, pero ella es la que más se pone la empresa pesquera y el astillero al hombro, pobre. Y no me arrepiento de nada, o sea, yo soy un apasionado de esto. Mi momento más feliz del día es cuando cierra el astillero el sábado a la tarde y recorro las instalaciones y estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Y siempre lo digo, ¿no? A ver, el ejemplo de mi viejo es un ejemplo muy extraordinario, qué sé yo, pero si vos vas
en las pymes del conurbano o en el interior del país, empezás a encontrar montones de ejemplos de este tipo, donde el orgullo del empresario industrial es abrir todas las mañanas y pagar los sueldos y hacer un producto de calidad. Y cuando vos ves que la industria es denostada y la industria es cacheteada, decís, el político no lo entiende nunca, porque nunca pagó una quincena, porque nunca tuvo el estrés de saber si va a poder pagar los sueldos o no, de si va a poder pagar el SUS. Nunca vivió el estrés de decir, a ver, me quedo sin mercado el año que viene, ¿qué carajo hago? Y es pasión esto, ¿no? No se explica. Y el economista, el político, todo te lo dice, bueno, si no es negocio, cerrá y te dedicás a otra cosa. Yo antes de vender mi empresa, pero me corto una mano. No la vendería nunca, el astillero. ¿Tenés hijos? Tengo 2 hijos. Uno estudia ingeniería naval y otro estudia diseño industrial. Pero hasta hace un año, además de estudiar, estaban haciendo campaña olímpica de vela, o sea, son navegantes también, que es mi otra pasión. ¿Te gustaría que agarren? Sí, el más grande ya empezó. Qué orgullo. Empezó a los 25 tarde, pero lo lograste. Lo logramos. Yo traté de no meterle nunca la presión que mi viejo me había metido a mí, a mis hijos, pero ya me estaba empezando a preocupar, ¿viste? Y sí, a ver, mi sobrino, el hijo de mi hermana del medio, es el jefe del departamento técnico, es ingeniero naval, y él empezó a laburar mientras estudiaba ingeniería naval y es discípulo de Federico. O sea... Federico, tu papá. Mi papá. Es la tercera generación que es el jefe del departamento técnico. Entonces, o sea, como te dije, el astillero nunca lo vendería, la empresa pesquera sí estuvo en venta, por ejemplo. Mi última es más como un pedido para que vos aproveches el espacio y puedas comunicar. Y si vos tuvieras que expresarle algo a Kicillof y otra cosa a Milei, ¿qué les dirías? No, Kicillof, que mire un poco el sector pesquero. Estamos bastante abandonados en la provincia de Buenos Aires. Por suerte tenemos un representante en el Consejo Federal Pesquero que entiende mucho porque había sido subsecretario antes, pero la pesca en la provincia de Buenos Aires es un sector inexistente, que no pasa lo mismo en Chubut y en Santa Cruz, donde son sectores centrales. Entonces esa lucha nos cuesta bastante y nos genera un perjuicio grande. Y a Milei le pedimos diálogo, nada más. Nosotros queremos dialogar. No somos los enemigos. La pesca no es la enemiga. Queremos sentarnos y queremos... Y aparte, sabemos que... A ver, no vamos a despotricar con este modelo porque sabemos que no se va a cambiar. Nos queremos adaptar. Y para adaptar, la única que tenemos es a través de desregularizaciones y de desburocratizaciones. Pero hoy no la estamos teniendo. O sea, todos los sectores industriales te lo presentan a Sturzenegger como la persona que te puede mejorar la competitividad sin modificarte el tipo de cambio. Y para la pesca nos lo ponen como el cuco que nos va a licitar. Entonces tenemos que lograr sentarnos con esas áreas para decir, con esta desregulación podemos mejorar un poco la rentabilidad, con esta idea podemos mejorar un poco, lo cual hoy no lo estamos logrando. Yo estoy acá viendo los productos, que no hablamos de eso, que ahí tenés la línea Marechiari. O sea, ustedes están, una familia que ha invertido mucho, están integrados verticalmente. Por un lado está el barco, después la pesca y después el producto, lo que sería al consumidor. ¿Cómo está ese mercado de Marechiare? ¿Cómo está en lo que es el consumo en góndolas? Para atrás. Esto es nuestro último producto de consumo local. Eso, o sea, que es atún. Sí. ¿Se ve ahí en cámara? Esto es calamar, a ver, caballa, sardinas. O sea, todo lo que nosotros enlatamos lo pescamos nosotros excepto el atún. Claro. Pero curiosa, mira, yo te había dicho que en Argentina había 35 fábricas conserveras, quedamos 5. Y seguramente a este paso no vamos a quedar ninguna. Hoy hacer esta latita de atún para mí tiene un costo de 1.900 mangos, masiva. Se la paso al supermercado, el supermercado la pone en góndola a 3.500, 3.600 pesos. Hay atún desmenuzado en 1.500 pesos. Importado. Y hay lomo de atún por 2.500 pesos. O sea, el desmenuzado no se puede comparar, pero mismo producto, lo que a nosotros nos sale 1.900, 1.800 de costo, está 2.500 en góndola. Está bien, pero entonces la gente va a decir, ¿por qué es tan caro este? Claro. ¿Cuál es la razón? Claro, no es que vos te la llevas al bolsillo. El atún es importado. No, yo te digo, mi costo es 1.850. Ahora, yo quiero salvar la marca. Estamos averiguando para traer esta misma latita con mi misma serigrafía toda de Ecuador. Me sale 850 FOB puesto en mi fábrica 1.100 pesos. O sea, yo lo que tengo que hacer hoy
con este modelo es cerrar la fábrica, despedir a las 50 personas de la fábrica y mantener la marca importando producto. ¿Y lo evaluás seriamente o no es una opción para vos? Hoy lo estamos tratando de postergar, pero lamentablemente es lo que te marca el mercado. Nuestro principal producto no es el atún, porque el atún, como te decía antes, no es lo que pescamos, o sea, no somos competitivos. Nuestro principal producto es la caballa. La caballa es un producto que se consume mucho en el interior. El atún se vende en cava y amba, pero la caballa se consume mucho en el interior porque es más barata que el atún. Hoy, la lata de caballa es el doble que esta. Hacer una lata de caballa me tiene de costo 1.700, 1.800 pesos y la estoy vendiendo a 1.200, por debajo del costo para poder rotar el producto, porque si no, no la vendo. ¿Por qué? Porque hoy la caballa está más cara que el atún. Entonces, si no puedo vender atún, menos voy a poder vender caballa más cara que el atún. Entonces es un disparate. O sea, vos cuando decís, che, pero ¿en serio estás vendiendo una fábrica? Y sí, si no me queda el stock ahí, las ventas de esta fábrica cayeron un 60%. Y esa es la realidad de todo el sector conservero. Todo el sector de conserva de pescado va a desaparecer. Vamos a pelearla para que no, pero es la realidad. Vito, aguante la industria naval. Sos un genio y gracias. Vamos a comer un pescado después de esto, ¿no? Vamos a comer. Un aplauso para Vito. Muchas gracias, muchachos.